Son las 9:41 de la mañana. Vamos a conversar ahora sobre el Parlamento andino, escuchando primero al actual presidente del Parlamento, el señor Wilber Bendezú, que no postula, y los tres candidatos: Gonzalo Alegría Varona, candidato al Parlamento andino con el número 2 por Perú Posible; el señor Federico Infante, también candidato por Gana Perú. ¿Qué número tiene usted, señor Infante? El número 9. Número 9. Y por teléfono Francisco Paco Gavidia Rascue, candidato al Parlamento andino por Solidaridad Nacional con el número 1. Muy buenos días, señores, gracias por estar con nosotros. Y gracias. Como dice el documento Promesa Ética del Parlamento andino, que luego nos lo explicará más en detalle el señor Gonzalo Alegría Varona, la pregunta es obvia, es decir, ¿para qué postulan al Parlamento andino? ¿Y qué cosa es el Parlamento andino? ¿Qué se hace el Parlamento andino? Pregunta que siempre le hemos hecho a don Wilber Bendezú. Así que empiece usted, por favor. Don Raúl, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad, doña Patricia, don Ricardo. Buenos días. Creo que este es un tema, don Raúl, doña Patricia, don Ricardo, que está faltando en el debate nacional. En primer lugar, creo que es importante decir cuál es la presencia o cuál debe ser la presencia del Perú en el escenario internacional. Y quizá la primera reflexión que hay que hacernos nosotros, y en especial quienes estamos entrometidos en estos temas que tienen que ver con la comunidad andina, es preguntarnos si es que la comunidad andina le sirve al Perú o no. Si es que el Perú debe tener presencia en este organismo, en este bloque regional. Nosotros pensamos que sí. Yo creo que a lo largo de estos años hemos tenido un crecimiento bastante importante, muy significativo, especialmente en el intercambio comercial. Hace menos de 2 años, por ejemplo, nuestros 4 países negociaban apenas 4.500 millones de dólares, hoy estamos en los 8.000 millones de dólares. ¿Y qué papel jugó el Parlamento andino en ello? Creo que esta es una fortaleza fundamental que nos permite decir lo siguiente. En primer lugar, el intercambio no solamente tiene que ser en el comercio, sino también tiene que ser el intercambio o el libre tránsito, mejor dicho, de las personas. Y es ahí donde el Parlamento andino juega y debe jugar un rol muy importante. En primer lugar, nosotros pensamos que el Parlamento andino es un peldaño fundamental para continuar con este proceso de integración. La integración es todo un proceso, la integración no cae de la noche a la mañana. Y ahí está el ejemplo de la Unión Europea, que ha demorado aproximadamente 50 años en constituirse y tiene hoy un Parlamento Europeo que en algunos temas tiene sus decisiones son vinculantes, no en todas. Y esto nos permite decir a nosotros... Le ruego que nos ayude a la brevedad, por favor, don Wilber Bendezú, porque los candidatos son ahora los que tienen que hablar un poquito más. Y esto nos permite decir a nosotros que el Parlamento andino tiene y creo que juega un papel fundamental en lograr esos objetivos. En primer lugar, la tarjeta laboral andina, que va a permitir el libre tránsito de las personas, que va a significar la integración de nuestras naciones, y en segundo lugar, crear aquello que hemos hablado ya, creo, hasta la saciedad, y que tiene que ver con el consulado andino. Muy bien, bueno, vamos a escuchar entonces ahora a uno de los candidatos, el señor Federico Infante, de Gana Perú. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer la iniciativa que ha tenido Gonzalo Alegría de convocar a fuerzas políticas diversas a firmar un pacto ético, porque creo que hay cosas que trascienden los partidos que tienen que ver con temas de Estado. Yo quisiera resaltar un documento, una propuesta que lanzó el presidente Rafael Correa el año 2008 hacia los presidentes de la comunidad andina, donde decía hay que construir una comunidad andina de ciudadanos. Y ahí estaba planteando donde, aparte del tema de la libre tránsito de personas, la importancia de fortalecer el comercio entre los países, había que construir la ciudadanía andina y dar un salto cualitativo y plantear otros temas, como por ejemplo la defensa del medio ambiente o la integración en las comunicaciones. Hablaba en ese documento, cosas que suscribimos, la importancia de lanzar el satélite andino Simón Bolívar, la construcción del tren andino. Hay un esfuerzo que se está haciendo, que hay que culminar en este periodo, que es traer la Universidad Andina Simón Bolívar, que tenga ya su sede acá en el Perú. Y por supuesto defender a nuestros connacionales. En un documento que nos hizo llegar el señor Wilber Bendezú, se menciona, por ejemplo, que el Parlamento andino ha expresado su preocupación porque cada 17 días es asesinado un peruano en Chile. Entonces, esto es una cosa grave, esto fruto de la xenofobia, que obviamente no solamente el Parlamento andino, sino el gobierno debería preocuparse, y ahí vemos que de parte del gobierno de Alan García no tenemos información de que haya tenido una defensa fuerte
de nuestros compatriotas en Chile. Don Gonzalo de Díaz Barón. Sí, bueno, agradecerte, Raúl, agradecerles a todos la oportunidad de dirigirnos a los oyentes de RPP para pedirles un gran esfuerzo en el sentido de que hoy por hoy las estadísticas nos demuestran, en las encuestas, sondeos de opinión, de que la gente no encuentra útil votar por el Parlamento andino. Que es el problema que tenemos, es que la gente está desmotivada, no sabe para qué sirve, no sabe lo que es. Y para colmo, cuando se informan también se deprimen como yo, porque te digo honestamente, por la transparencia que siempre mantengo con el público, ha habido casos en donde algunos de los parlamentarios anteriores pues no han sido un éxito de imagen internacional para el Perú, ¿no? Entonces, gente como Rafael Rey, que dijo en su momento que el Parlamento andino no servía para nada y ahora entonces claro, eso genera el que la gente tiene una desazón lógica. Conclusión: debemos tener un antes y un después del Parlamento andino. Yo he hecho mi análisis del Parlamento andino en colaboración con los parlamentarios salientes, y el grave problema es que no hay unanimidad de criterio en la bancada peruana en un parlamento supranacional. Quiere decir, si no nos ponemos de acuerdo los que vayamos, da igual de qué partido sea, no nos ponemos de acuerdo para sacar al menos una vez al año una resolución a favor del Perú, ya sea legal, ya sea como programa piloto de desarrollo, estos señores, sea yo, sea cualquiera, no tienen derecho a ganarse el sueldo, porque han estado todo el año y al final no han sacado nada. Es de sentido común en la población. Entonces, ¿qué es la promesa ética parlamentaria andina? La promesa ética parlamentaria andina lo que dice es: o funcionas o te vas. Quiere decir, nosotros firmamos que queremos ser parlamentarios motivados, preparados, eficientes y honestos. Y proponemos que si no cumplimos estos principios y no sacamos un mínimo de resoluciones a favor del Perú al año, y no cumplimos con un mínimo de asistencia a nuestro trabajo y de cumplimiento de nuestros deberes, debemos ceder el curul a nuestro suplente, o en defecto incluso renunciar, que sí está admitido en el Parlamento andino, sí se puede renunciar, cosa que no ocurre en el Congreso de la República. Esta promesa ética del parlamentario andino, creada por mí, he tenido la suerte de encontrar un gran apoyo, y tenemos en este momento 8 fuerzas políticas de las 12 dispuestas a firmarla. Muy bien. Bueno, vamos a hablar por teléfono con el señor Francisco Paco Gavidia Arrasco, que es candidato al Parlamento andino por Solidaridad Nacional con el número 1. Bueno, ¿cuál es su punto de vista, señor Paco Gavidia, con respecto al grupo andino y sobre todo al Parlamento andino y sobre todo esta promesa ética del Parlamento andino? Buenos días, don Raúl, buenos días, Patricia. Bueno, las instituciones tienen éxito o fracasan en función de las personas que la conforman. Y el Parlamento andino, hasta la fecha, como bien lo percibe la población, resulta siendo un organismo inútil, un poco decorativo, y a veces refugio de políticos que están en retiro, premios consuelo, en fin, tenemos que dinamizar esta institución. Por supuesto que la integración es útil, es una buena estrategia para el desarrollo de nuestras naciones, eso no cabe duda sobre ello, pero hay que trabajar con medidas concretas que prestigien las instituciones. En ese sentido, por supuesto que es conveniente hacer la crítica respectiva a la representación del Perú en el Parlamento andino. El caso de Rafael Reyes se ha mencionado, nunca asumió su función y ahora vuelve a postular a esta representación. Tenemos que darle seriedad y darle prestigio a las instituciones a partir de nuestro trabajo. Por eso es que estamos en esta iniciativa del Parlamento andino llevando algunas propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de intercambio de becas, que es una iniciativa que estamos llevando para formar un fondo a nivel de la Comunidad Andina de Naciones que permita beneficiar a los jóvenes más destacados en nuestros respectivos países. En segundo lugar, el tema del medio ambiente. 3 países de la Comunidad Andina son países amazónicos, don Raúl, amazónicos: Colombia, Perú, parte también de Bolivia, Ecuador, por supuesto, y nos conviene, por supuesto, establecer convenios, iniciativas políticas de tratamiento de la Amazonía, de nuestra Amazonía, que no solamente son recursos de nuestros países, sino de toda la humanidad, a efecto de darle sostenibilidad en su explotación y su conservación. Hay una agenda andina amplia, el tema de la migración, por supuesto, conviene también abordarlo, pero sobre todo, insistimos, con trabajo, con esfuerzo, que es lo que le falta a nuestra representación, don Raúl. Esa es nuestra opinión, nuestra modesta opinión. Bueno, pues muchas gracias a todos los que han estado participando en este tema importante, el señor Wilber Bendezú,
Francisco Paco Gaviria, Gonzalo Alegría y Federico Infante. Muy buenos días y suerte. Gracias a ustedes y ya les convocaremos para la firma del pacto. Claro, buenos días. Gracias. Son las 9:51 de la mañana, una pausa.